El auspicio de Te Pillé, no sea usted la próxima víctima. Presentamos Vía Pública. Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Las autoridades del Ministerio de Salud informaron hoy que ya se registró en Chile el primer caso de una persona portadora de la nueva cepa británica de la COVID-19. Paño frío, paño frío. Primero va a estar probablemente en muchas partes del mundo, no solo en Chile se detectó. Bueno, se trata de una mujer chilena que viajó desde Dubái a Londres para luego llegar al país el 21 de diciembre, recién pasado, en un vuelo que provenía de Madrid. Una vez en Santiago, esta persona viajó a Temuco. Bueno, desde el Ministerio de Salud ya se encuentran haciendo el seguimiento y la trazabilidad de los pasajeros que, tanto en el avión Iberia, que llegó a Santiago, o el JetSmart, que llegó a Temuco, esta persona, con quién estuvo, con quién interactuó, con quién estuvo ya en el sur, y ha podido a lo mejor tener posibilidades de contagio. Porque recordemos, porque estas cosas son re fáciles armar alarmas de la nada. Un titular en rojo de esto es un manjar para muchos. Lamento quitarles ese privilegio. Esto no es más grave. Lamento quitarles una buena historia que iba a vender a lo mejor mucho, pero no es más grave. La cepa británica es más pegote, es más pegajosa, se contagia más. Pueden subir los números, sí, tampoco se trata de que hay que minimizarlo, pero justa medida, porque en épocas de pandemia es votado vender alarma. Esto no es más grave, es más probable que a usted le dé, pero no si le da, va a morirse versus con el COVID de anteayer, que no, le va a pasar lo mismo. Si usted tiene una comorbilidad, si usted tiene un problema crónico, le va a pasar lo mismo con esta cepa que lo iba a pasar antes de ayer, con la cepa chilensis, por llamarle de algún modo, para ponerle paños fríos a esto. Le van a contar otras historias probablemente, pero esa es la firme, según la prensa internacional, los analistas, los científicos, las autoridades. Bueno, se hace de todas formas, porque esto es serio, sí, claro que es serio. Pero por lo que le decía, porque pueden aumentar los casos, entonces las medidas sociales de aislamiento que hay que tomar con el efecto social y económico son eventualmente o claramente más graves si es que aumentan mucho los números y hay más personas hospitalizadas, lo entendemos. De todas maneras, con toda responsabilidad, la autoridad hace un llamado a las personas que viajaron en esos vuelos, el 6833 de Iberia, que llegó a Santiago el 21 de diciembre, de Madrid, y a quienes viajaron el 22 de diciembre en el vuelo Santiago-Temuco, que hizo el JetSmart 281. Es bueno que esas personas se contacten con la autoridad de salud para que se les permita hacer una trazabilidad y esto no crezca más de lo que debe ser. Se deben conectar entonces con esa autoridad sanitaria, hacer los seguimientos, eventualmente si no encuentra un teléfono, vaya a un centro asistencial y diga yo viajé en uno de estos dos vuelos, háganme los PCR, en fin, aquí. Bueno, si bien la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que hasta el momento se sabe que no es una cepa más agresiva, sí se tiene información de que se trataría de una variante que tiene mayor contagiosidad, que es lo que le estaba señalando. Lo que cambió en este contexto es que a partir del 31 de diciembre, todos los chilenos y chilenas y extranjeros residentes en Chile que ingresen a nuestro país deberán mantener una cuarentena de 10 días. ¿Sí? 10 días, la cual se podrá levantar eventualmente al día 7, si es que esas personas logran tener un examen PCR negativo. ¿Produjo cambio? Sí produjo cambio. ¿Es para mirarlo en serio? Sí es para mirarlo en serio. ¿Es para panicarse? No es para panicarse. Vamos a la mesa de conversación. Y a propósito vamos a conversar con una persona, con un hombre que está en cuarentena en nuestro país. Está en cuarentena porque viene llegando de Londres, ¿no? Andrés Velasco, exministro de Hacienda y actual decano de la Facultad de Gobierno de la London School of Economics. Andrés, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal, Matías? Mucho gusto. Muy bien, pues haciendo una cuarentena porque bueno, corresponde por esto porque vienes de Inglaterra, ¿no? Pero ya es larga la cuarentena. Sí, yo llegué hace exactamente 2 semanas, creo que hoy día es mi día 14, así es que llegué antes de que se tuvieran las noticias y se desataran los miedos respecto de esta cepa británica. Sí. Cuando yo salí de Inglaterra hace 14 días, 15 días atrás, la verdad es que de esto todavía no se hablaba.
Ah, ya. Bueno, y tú que estás en contacto con, me imagino, con tu universidad allá y todo, es un poco como lo hemos leído y lo hemos visto, ¿no? Que no es para el pánico, pero que sí hay más casos, ¿no? Es más o menos así. Sí, yo creo que la introducción que tú hiciste, Matías, es muy adecuada. Es evidente que en Gran Bretaña las cosas no han andado bien. La respuesta en general del gobierno ha sido tardía, ha sido errática, y obviamente la emergencia de este nuevo tipo del virus complica más la vida. De hecho, por estos días en Gran Bretaña se especula con que podrían volver, o podría la población volver a partir de la semana siguiente a un confinamiento, no sé si total, pero bastante más estricto que el actual. Se especula también que los colegios podrían cerrar. En Inglaterra, a partir de septiembre pasado, los colegios han estado abiertos y funcionando normalmente. No sabemos si eso va a continuar. No nos olvidemos también que las estaciones están cambiadas, así es que no hay vacaciones de verano, entre comillas, sino que las clases se supone que comienzan el próximo martes o miércoles, y ahora todo eso está en duda por el remesón que significa no solamente la nueva cepa, por el remesón que significa la segunda ola que a Gran Bretaña le ha pegado muy, muy fuerte. Exactamente. Bueno, pero aprovechemos la mirada que da siempre el estar afuera, aunque hoy día con la tecnología el estar afuera es un término bastante relativo, pero del bosque igual se miran con bastante más distancia y perspectiva que estar aquí adentro. Tú eres un líder político, estás moviéndote en el mundo de la política, pero también con distancia. Entonces me gustaría que, y además, habiendo estado sentado en el sillón que hoy día está Ignacio Briones, me gustaría que analizaras el comportamiento de este gobierno respecto del manejo económico de la pandemia. Se dice que Chile ha gastado en torno a 6.000 millones, que es uno de los países, según la prensa internacional, que más ha puesto plata, en torno al 15% del producto. ¿Es lo suficiente en lo cuantitativo y en lo cualitativo? ¿Se enfocó bien esta ayuda? Yo creo, Matías, esto es como el debate sobre los partidos de fútbol el lunes en la mañana, después del partido del domingo, ¿no? Creo que hoy día, claro, uno puede decir que con la información con la que se cuenta hoy, el gobierno pudo haber actuado antes y de modo más audaz por allá por marzo, abril, mayo, junio del año 2020. Y por lo tanto creo que Ignacio Briones tuvo razón y fue honesto, fue valiente incluso, al hacer una especie de mea culpa y decir que sabiendo lo que él sabe hoy, lo que todos sabemos hoy, le habría gustado actuar con más rapidez. Ese es el vaso medio vacío. Ahora, el vaso medio lleno, y esto no es algo que sencillamente se comente en la prensa, estos son los informes oficiales del Fondo Monetario Internacional. Chile es, junto con Brasil, el país que más ha gastado en ayuda a las familias y a las empresas, incluyendo, por supuesto, a las pymes, en el curso de esta pandemia. Hay diversos debates técnicos sobre qué corresponde poner ahí, qué no, qué es lo que es préstamo, qué es lo que es gasto, qué es lo que es rebaja de impuestos, pero sin entrar en tecnicismo, raya para la suma, Chile ha gastado en lo que el fondo llama medidas fiscales discrecionales, es decir, o mayor gasto o rebajas de impuestos en torno a 8 puntos del PIB. El único país de América Latina que ha gastado algo parecido es Brasil. Perú anda por ahí también levemente por debajo, pero Argentina, Uruguay, Colombia, México, las otras principales economías de la región han gastado muchísimo menos, la mitad, un tercio de lo que ha gastado Chile. Y esto es evidentemente porque Chile tiene algo que Perú también tiene, pero que el resto de los países de la región no tienen. Podemos endeudarnos a tasas bajas, tenemos acceso más o menos irrestricto al mercado internacional de capitales, no por casualidad, no porque seamos los más simpáticos ni los más sonrientes de la región, sino que porque tenemos 25 o 30 años de nuestra historia reciente con políticas fiscales razonables, prudentes, equilibradas, que no son producto de un gobierno ni del otro, ni de la izquierda ni la derecha del centro, que se han transformado más o menos en una tradición nacional, cosa que yo celebro. Y eso en tiempos normales no se nota, nadie se da cuenta, nadie lo celebra. Pero cuando llegan las crisis, a mí me tocó la crisis de hace 10, 11 años atrás, y esta crisis que es tanto más grande, ahí la diferencia se nota, porque Chile y Perú, y especialmente Chile, pueden hacer cosas que a Brasil o a Argentina le encantarían hacer, y es poner un bono en los mercados internacionales a tasas muy bajas y poder usar esa plata
para echarle una mano a las familias y a las pymes. Y eso creo que en Chile, claro, siempre quedan necesidades insatisfechas, siempre, como decía al comienzo, sabiendo lo que sabemos hoy, se pudo haber hecho mejor, pero creo que hay un esfuerzo que es imposible y que además sería injusto desconocer. Paga en algún momento haber sido el fome del curso, haber sido el que fue carrete por medio y no todos los carretes, por llamarlo de un modo bien coloquial. Paga porque, entre otras cosas, creo que Harald Beyer lo decía el fin de semana, de alguna manera una tradición fiscal, de inversión fiscal que fue interesante, en prudencia, y eso el mundo lo reconoce hoy, ¿no? Creo que es indudable que lo reconoce, y de nuevo no son palabras, hay que ver a qué tasa le prestan al gobierno de Chile versus al gobierno de Argentina que no le presta a nadie, o al gobierno de Brasil al que le prestan a tasas de interés que son 2 o 3 veces la tasa chilena o la tasa peruana. Así es que ese es un logro del país que, como todos los logros, hay que cuidar. Hay que usar ese capital en tiempos de crisis. Yo creo que este es un momento para ser audaz en materia de política fiscal, pero también en algún momento, el próximo año, tenemos que empezar a pensar, bueno, cuándo se acaba la crisis, cómo se vuelve la normalidad en materia fiscal y cómo evitamos que la deuda pública chilena, que hace 10 años era 3% del PIB, que hoy día anda por el 35 o 40% del PIB, cómo hacemos que eso se estabilice. Pero esa no es la discusión de hoy, creo que esa es la discusión de más adelante. Hoy corresponde usar ese capital político, ese capital financiero, ese capital de buena reputación que Chile se ganó con mucho esfuerzo para que el Estado se ponga cuándo tiene que ponerse y dónde tiene que ponerse. Pero lo que sí puede ser la discusión de hoy, y sobre todo la del próximo año, cuando entremos en fase constitucional, en modo constitucional, es cómo diseñamos el Estado, cómo modernizamos el Estado, cuáles son las políticas que nos damos. Y se me vino a la cabeza Harald Beyer en la entrevista del domingo que hablaba de este archipiélago de ayudas fiscales, de ayudas a las personas. Me refiero a que vamos a tener que en algún momento diseñar hacia futuro cómo vamos a ayudar a las personas cuando las tengamos que ayudar, cómo las va a ayudar el fisco. Él hablaba de archipiélago de miles de planes, de programas que no están bien medidos, que gastan algo así como 8.000 millones de dólares, en vez de transferencias directas, que hoy ha surgido la idea de que parece que es más eficiente ir directamente donde las personas en vez de tantos programas. Entonces, esta es una discusión que este es el momento para hacerla para los 40 años que vienen. ¿Cómo ves tú, cómo vislumbras tú esta discusión? Es una discusión importante, es oportuna. Permíteme una precisión, ver, no sé si jurídica, yo no soy abogado, pero de ese orden. Esta no es una discusión constitucional. Las políticas públicas no están en la Constitución, están en la ley. Sí, me refiero a cómo vamos a rayar la cancha. Es importante hablar de eso. Sí. ¿Cuál es el marco jurídico o constitucional que nos va a permitir tener buenas políticas públicas? Pero al respecto... Sí, perdón, Andrés, yo no me refiero a que allí se van a diseñar las políticas, sino que ahí vamos a tratar como el estado de las cosas, cómo queremos diseñar, cómo queremos darnos un estado de instituciones, a eso me refería. Mira, yo creo que de acuerdo, Matías, pero quizás para separar planos. Ya. En cuanto a las políticas sociales y las políticas de empleo, una idea. Creo que cada día es más importante vincular las políticas sociales a las políticas de empleo. En Chile ha quedado tremenda y dolorosamente de manifiesto con esta crisis, como pasó hace 10 años, como pasa muy a menudo, que tenemos un mercado laboral que discrimina y deja fuera a mujeres y a jóvenes. En el último año se destruyeron más de 2 millones de empleos. Preguntemos, ¿quién perdió el empleo? ¿Fueron hombres mayores los que perdieron el empleo? En su mayoría no. Son personas jóvenes, mujeres, trabajadores sin contratos permanentes. Entonces hay que gastar más, pero hay que gastar mejor. A mí me gusta algo que empezamos a hacer, pero en una pequeña escala, cuando yo era ministro, que se ha ido aumentando, pero probablemente con mucha lentitud, que es preguntarnos cómo usamos el aparato del Estado para que la gente tenga buenos empleos con buenos salarios. Y si el gobierno tiene que gastar alguna plata, más plata de la que gasta actualmente, con subsidios al empleo, con subsidios para que la gente se formalice, para que trabaje formalmente con contrato, con beneficios, y para que el empleador también contrate con beneficios formalmente, eso me parece capital. Eso es bueno para la justicia social, es bueno para la tranquilidad de las familias, para los presupuestos familiares, y también nos protege de las crisis. Creo que una de las cosas que hay que aprender de esta crisis, Matías, es que cuando el empleo es informal, cuando el empleo es cuenta propia, primero, los empleos son mucho más vulnerables, desaparecen de la noche a la mañana cuando viene cualquier remesón, pero además el Estado está mucho más atado de mano.
En Gran Bretaña, por ejemplo, donde yo estaba haciendo clases, el Estado se comprometió a pagarle a todo el mundo, allí donde la empresa no pudiese pagar, 75% del sueldo por 6 meses. ¿Y por qué el Estado lo pudo hacer? Bueno, porque prácticamente toda la gente tiene un contrato de trabajo y por lo tanto sabemos cuánto gana, sabemos cuál es ese sueldo, se puede calcular 75% del sueldo y el gobierno se pone. Pero en Chile una persona que trabaja por cuenta propia, un señor que maneja un taxi, un señor que trabaja arreglando jardines, una mujer que trabaja ocasionalmente, no sé, haciendo empanadas y vendiéndolas en la feria, esa persona no tiene un contrato de trabajo, no tiene un sueldo y por lo tanto el gobierno, aunque quisiera, no puede decir, señora, yo me pongo con la mitad de su sueldo, con 75% de su sueldo. Entonces, primera lección de esta crisis que también nos sirve para esta discusión hacia adelante que tú planteabas, Matías. Es absolutamente clave vincular las ayudas sociales con la creación de buenos empleos. Y te añado una idea más que hace que esto sea más urgente. Esta crisis del COVID vino a acelerar algo que ya venía pasando en el mundo, que es la destrucción de muchos empleos de clase media. Hay mucha gente que se va a quedar en casa y va a trabajar desde su casa, pero eso significa que el café de la esquina, donde esa persona se compraba el café camino a la oficina, probablemente ya no va a tener clientes. Significa que muchos servicios para la gente que iba a la oficina van a desaparecer. Significa que muchos empleos de clase media, ya sea el señor que trabajaba de cajero en un banco o el señor que era conductor de un camión, por el cambio tecnológico que se ha acelerado con la pandemia, esos empleos, muchos de ellos van a desaparecer. Y por lo tanto, crear buenos empleos para que la clase media chilena no termine con malos empleos o sin empleo, creo que va a ser la principal prioridad de los años que vienen. Sí, recién te hablaba de estos planes sociales que están en este archipiélago, que de alguna manera contestaste con alguno, que es el empleo. Sí. Me gustaría un segundito que te detuvieras en cómo es la mejor forma que tú estimas que tienen que ser las ayudas una vez que existen. Transferencias directas a las personas, como la que mencionaste tú de Inglaterra. Si sientes que nosotros estamos dando el ancho con la institucionalidad chilena para ir en asistencia. Tenemos la plata, ok, la tenemos, nos prestan plata, pero ¿cómo estamos llegando a las personas? ¿Qué dice la literatura? ¿Qué dice la experiencia del mundo? ¿Estamos nosotros teniendo mecanismos eficientes y modernos para llegar a la gente? En los países avanzados, aproximadamente 70% de las mujeres en edad de trabajar tienen un trabajo estable y con contrato. En Chile esa cifra antes de la pandemia era 40% y probablemente hoy día sea menos de 40%. En los países avanzados, el 80 o 85% de los hombres en edad de trabajar tienen una pega con contrato. En Chile esa cifra ronda el 70%. Es decir, no tenemos un sistema laboral bueno. Yeah. Tú me preguntas, ¿qué puede hacer la política pública? La política pública lo que tiene que hacer es subsidiar el empleo. Si hay un señor que dice, o una señora, te doy un ejemplo más cotidiano aún, una mujer puede sacar la cuenta de que vive en una comuna del sur de Santiago y tiene un trabajo en un mall en el oriente de Santiago. Y la señora dice, miren, no me conviene salir a trabajar porque para lo que me pagan y el tiempo que gasto en la micro de camino de mi casa al trabajo y del trabajo de vuelta a mi casa, más la movilización, no prefiero quedarme en mi casa, hacer unas empanadas, me ganarme unos pesos y no trabajar formalmente. Bueno, el Estado puede decir, señora, nosotros nos vamos a poner con 25% de su remuneración por 5 años, de modo que usted pase de un trabajo informal, que es el que tiene hoy haciendo empanadas en su casa, y efectivamente acepte este trabajo, reciba una remuneración mayor, se formalice, tenga contrato, cotice, tenga una mejor jubilación, tenga seguro de desempleo, tenga protección frente a las crisis. Yo creo que es un problema del cual no hablamos lo suficiente, Matías. En Chile hablamos del abuso, en Chile hablamos de la desigualdad, no hablamos de la desprotección, de la vulnerabilidad tremenda de muchas familias que con gran esfuerzo llegaron por ahí cerca de la clase media o la clase media y de repente un accidente, la pérdida de un trabajo, cualquier cosa, un terremoto que destruyó la casa o la pyme de la familia, y esa familia que por 20 o 25 años venía subiendo vuelve a foja cero. Entonces, de nuevo, la idea tiene que ser vincular las transferencias al empleo. Yo no creo, para serte franco, le tengo aprecio a mi amigo Harald Beyer, pero yo no creo que por razones políticas y prácticas el Estado de Chile vaya a decir, mire, vamos a cancelar 500 programas distintos que hay en una docena de ministerios, esa plata la vamos a pasar a transferencias directas. Eso
se suele decir cuando uno está fuera del Estado, pero cuando la gente llega al gobierno se da cuenta que por una serie de razones, muchas de ellas políticas, a rajatabla cancelar programas, cerrar ministerios es algo que no va a ocurrir. Entonces la pregunta es, ese margen adicional, en Chile el Estado gasta 22-23% del Producto Interno Bruto. Yo creo que perfectamente con un mayor esfuerzo tributario y gradualmente, esto no es deuda, ojo, porque esto es un gasto permanente, no se puede, la deuda es para las crisis, para los fenómenos pasajeros, para los programas permanentes de gasto, la plata tiene que ser permanente, y eso se llama impuestos. Ese mayor margen, que no va a llegar mañana, pero que podría llegar en los próximos 3 o 5 años, esa plata a mí me gustaría que el Estado se la gastara en lo que ya recién describí. Sí. Andrés, vincular el empleo con el trabajo, perdón, la ayuda social, la transferencia a la familia con el tener un empleo formal. Y eso se va a hacer indispensable por la revolución tecnológica que ya llegó y de otro modo Matías va a destruir muchísimos empleos. Andrés, ahora sí te quiero llevar al modo constitucional. Cuando se discuta qué tipo de cosas debiera contener nuestra futura Constitución para garantizar un Estado moderno, democrático, de futuro, en forma, un Estado en forma, que es una gran oportunidad, siento yo al menos la que tenemos el próximo año, ¿no? Si lo hacemos prudente y dialogadamente. ¿Y qué cosas debemos tener cuidado de que no queden para no tener, que no nos entren termitas, digamos, en el Estado? Yo no creo, Matías, que la discusión constitucional sea económica. Creo no, pero que te pregunto a ti como tinta economista. hablando. No, yo sé que no es lo que están planteando, pero déjame tratar de rayar la cancha de un modo que ojalá que clarifique. Lo digo porque buena parte de cuando uno ve las informaciones en los diarios, las encuestas, en fin, el 80% de las preguntas que se le hacen a la gente son respecto a la salud, a las pensiones o a los derechos de agua, que son todos temas muy importantes, pero no son temas de carácter constitucional. La Constitución es el marco de la vida política de un país. Y por lo tanto, lo que la Constitución está llamada a mejorar y arreglar es algo que en Chile tenemos que arreglar porque está muy re mal, y eso se llama la política. El problema de Chile hoy día es político. Tenemos una política frivolizada, llena de cortoplacismo, en que los grandes temas rara vez se discuten en el Congreso, en que los diputados se disputan el honor de la política, la micro que va pasando, la que te da 15 minutos de fama, pero que al día siguiente no deja ningún beneficio. Yo te pregunto lo siguiente, en los últimos 3, 4 años, 5 años, ¿qué gran reforma del Estado, en el tema que tú quieras, se ha planteado, discutido, aprobado e implementado? En educación, en salud, en pensiones, en vivienda, en ciudad, el tema que tú quieras, ninguna. Y ese es un problema político. Entonces, voy al hueso de tu pregunta, Matías. Chile tiene que tomar 3 decisiones políticas, y a mi entender la discusión constitucional tiene que estar aquí. Primero, régimen de gobierno. ¿Seguimos siendo un sistema presidencial o nos pasamos a un régimen parlamentario como el que tienen prácticamente todos los países europeos? Segunda gran decisión, el sistema electoral. Los politólogos los dividen entre sistemas mayoritarios, en que la prioridad es ayudar a formar mayorías para que los gobiernos puedan legislar, y los sistemas proporcionales, cuyo propósito es que el poder esté proporcionalmente distribuido de acuerdo a las votaciones de los partidos. Proporcional es bueno desde el punto de vista de la representatividad, pero es complicado desde el punto de vista de la gobernabilidad. Lo estamos viendo. Y si tú terminas como Brasil, con 40 partidos políticos, de los cuales 28 están en el Congreso, tienes un problema tremendo porque ningún gobierno tiene mayorías y por lo tanto gobernar, aprobar leyes y hacer reformas se vuelve imposible. Y la tercera gran decisión es cómo se reparte el poder político entre Santiago y las regiones. Yo creo que llegó la hora de tomarse en serio el tema de la estructura política al interior del país. Esas, Matías, son las 3 grandes decisiones. Todo el resto es secundario. Y te añado una consideración más. Ahí hay varias posibles permutaciones, ¿no es cierto? Lo que la experiencia internacional enseña es que los países de América Latina hemos terminado con la peor combinación posible. Tenemos regímenes presidenciales, en que el presidente se le elige por un periodo fijo, 4 años en el caso de Chile, sin reelección, y el sistema electoral es proporcional. Por lo tanto, hay gran dispersión de votos, hay muchos partidos y es muy difícil armar coaliciones. Eso significa que los gobiernos sistemáticamente carecen de mayoría en el Congreso. Eso le pasó a
Jorge Alessandri, le pasó a Eduardo Frei, le pasó a Salvador Allende y le ha pasado a prácticamente todos los gobiernos desde el 90 a la fecha. Y esa es la receta perfecta para una democracia débil, inestable e ineficaz. Entonces yo creo, y este es el meollo de la discusión, que tenemos que decidir para qué lado nos vamos. Si vamos a seguir teniendo un régimen presidencial, tenemos que avanzar hacia un sistema mucho más mayoritario en lo electoral. Por ejemplo, un sistema uninominal en que haya un diputado por distrito, la gente sepa exactamente por quién está votando y que haya una relación cercana entre el diputado y el distrito. Distritos chicos, además, en los cuales la gente conozca al diputado o a la diputada y en las cuales sea barato hacer campaña y, por lo tanto, el dinero no determine quién gana. Si queremos, por otro lado, mantener un sistema electoral como el actual, más bien proporcional, con muchos partidos en el Congreso, tenemos que avanzar hacia un sistema mucho más parlamentario, es decir, un sistema en el cual tú no puedes formar gobierno a menos que tengas mayoría en el Congreso. Y si no hay mayoría en el Congreso, no hay gobierno. Lo que no podemos seguir teniendo es un presidente con minoría. Basta con ver Borgen. Hoy eso es terrible. Basta con ver Borgen y con ver lo que le pasa al presidente Piñera hoy día para tener ejemplos de lo que está pasando. Andrés Velasco, lo último, tú estás radicado, haciendo clases en el London School of Economics. ¿No vas a participar, no vas a ser candidato a constituyente? ¿No te vas a aproximar a la política prontamente? Yo nunca me he alejado de la política. No, pero si electoral. Si no me interesara, no estaría a las 11 de la noche conversando contigo, que me entretiene mucho, pero podría estar sí, con las patas arriba del sillón leyendo una novela, ¿no es cierto? A mí me interesa mucho lo que pasa en Chile, me apasiona, me preocupa, me conmueve, me convoca, y por lo tanto escribo, opino, participo. Me refería electoralmente, Andrés. Tengo una pega en Londres, tengo una familia en Londres, tengo un cargo en Londres, y por lo tanto... con lo mucho que me habría encantado participar en el proceso constitucional, no lo voy a hacer como candidato, me encantaría sí hacerlo como técnico, como experto, como una de las personas que contribuyan a este debate súper importante y que yo siento con toda franqueza que está bastante verde. Creo que el debate constitucional se ha ido por las ramas, hemos hablado mucho de cosas que son accesorias y creo que hemos hablado muy re poco de estos temas que tú y yo, Matías, estábamos conversando recién, que son centrales para el proceso constitucional. Y ojo, esta es una gran oportunidad, pero esta oportunidad no viene todos los días. Las constituciones no se rehacen cada 24 horas. Si la embarramos con esta constitución, y hay varios países en América Latina que la han embarrado, esta es una embarrada que dura 30, 40 años y por lo tanto la responsabilidad es gigantesca. Tenemos que hacerlo bien. Y de nuevo, hacerlo bien significa crear un marco político que permita tomar buenas decisiones con la mirada puesta en el largo plazo. Exactamente lo que hoy no tenemos. Andrés Velasco, te dejo tranquilo para que te vayas a leer novelas en pantuflas y te saque esa chaqueta que te pusiste solo para la entrevista. Muchas gracias y buenas noches. Un gusto, Matías, mucho gusto. Que te vaya bien, Saludos, chao. gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Estás viendo Vía Pública, con el auspicio de Te Pillé, no sea usted la próxima víctima. Estamos de vuelta en Vía Pública. Dejamos pendiente un tema de cuando partimos del programa y hablábamos de la noticia que hoy día la subsecretaria de Salud dio a conocer el primer caso de un coronavirus, de un PCR positivo, son coronavirus en Chile, son COVID en Chile, que provenía no de la cepa tradicional que veríamos, aunque tradicional, perdón, también es trampa, porque según nos decían el otro día, ha habido en torno a 1000 mutaciones en Chile del propio virus. Bueno, pero este es el cuco que viene de la cepa inglesa. Iba a llegar, llegó. Hay un caso. ¿Es más grave? Aparentemente no. ¿Es más pegote? Sí. Pero usted no tiene por qué creerme a mí, yo tampoco me creería hablando a mí de ciencia, porque hablo un día de ciencia, un día de fútbol, un día de política, pero la gracia es que nosotros entrevistamos a los que saben. Y para eso tenemos al otro lado de la línea a Pablo González, que es él sí sabe, a él sí créale, a él sí lo escuchamos. Y Pablo es investigador del Instituto Milenio de Inmunología y académico de la Universidad Católica. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Matías. Muy bien, gracias. Pablo,
yo insisto, a mí me da para leer artículos de prensa. Tú seguramente lees las revistas internacionales, donde hay evidencia, donde hay estudios, donde no se puede improvisar. ¿Qué es lo que dice la literatura de las investigaciones serias respecto de esta cepa británica que le han llamado, que hoy día se presenta en Chile? Bueno, la verdad, Matías, esto es una noticia en desarrollo. Actualmente no contamos con toda la información que quisiéramos contar, con todos los datos que quisiéramos tener respecto a esta cepa. Sí hay algunos antecedentes que tú ya mencionaste que son importantes, que son datos preliminares de lo que se ha observado de esta cepa ahora predominante, circulante en Inglaterra y que muy probablemente comience a predominar también en el resto del mundo, que es una cepa que es de muy alta transmisibilidad, que aparentemente no tiene capacidad de inducir una enfermedad más severa. Por el momento no se registran casos más severos, mayor tasa de muerte producida por COVID-19 por esta variante, pero sí que es muy transmisible y es dominante. En el fondo se está estableciendo como una cepa nueva que ha desplazado la cepa mundial, que como tú bien mencionas también ha ido adoptando, adquiriendo y perdiendo miles de mutaciones en su genoma. Ahora se están fijando algunas de esas mutaciones, estamos empezando a ver cómo el virus es capaz de adquirir mutaciones en el tiempo estables y que podrían eventualmente ir modulando su comportamiento y que podrían ir dando nuevos fenotipos, en el fondo nuevas formas del virus que podrían impactar la enfermedad, pero que por el momento no lo hacen, y por tanto ahí el llamado a la tranquilidad de que mientras sigamos usando la mascarilla, lavado de manos, las mismas medidas que hemos usado hasta ahora para protegernos de la cepa mundial, seguiremos también protegiéndonos de esta nueva cepa, esta nueva variante predominante. A mí me llama la atención, para bien, debo decirlo, que cuando empezamos a escuchar de la cepa británica, la autoridad sanitaria y la comunidad científica, hay gente que yo he conversado privadamente con algunos de los asesores, hay que decirlo, estas cosas hay que decirlas, muchos son políticamente opositores a este gobierno, otros son partidarios de este gobierno, pero da lo mismo, la comunidad científica obedece a la ciencia. Y entre los asesores se han puesto de acuerdo y han trabajado, y se generó un equipo hace un par de días que hace estas secuenciaciones genómicas, o sea, toda esta alerta genómica, de ver cómo es el diseño interno del virus para ver si obedece al que teníamos o mutó. Y en muy pocos días, Pablo, será menos de una semana, ya se descubrió el primer caso. Y lo que decía hoy día una experta, casos va a haber en todo el mundo. Y en Chile probablemente va a haber más. Pero la gracia es que se detectó a tiempo para tomar las medidas a tiempo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Que ha operado esa comunidad científica que lo que persigue justamente es lo técnico? Sin duda hay que resaltar que en Chile se ha creado una asociatividad entre diversos sectores científicos y también políticos, también de otras áreas, que han ayudado a consolidar una red de capacidad de seguimiento y de trabajo sobre el virus. Y dentro de esto está justamente lo que tú mencionas de secuenciar el virus de forma rápida y, en fondo, detectar su presencia. No estamos seguros si es que el virus ya estaba circulando en Chile o no. Lo que tenemos como antecedentes es que se ha detectado el primer caso, en fondo, de esta variante en Chile. Hay que recordar que esta variante, que se está transformando en cepa, claro, se identificó ya en septiembre en Reino Unido. Y en ese entonces representaba una fracción minoritaria del virus circulante, era aproximadamente un 20 y tanto %. Y actualmente representa un 60% de los casos de virus aislados. Y eso es lo que ha llamado la atención y en fondo ha levantado la alerta de que esta variante que se está transformando en cepa, en fondo un virus genómicamente estable, está predominando, está superando a las otras versiones del virus y por tanto esta es la teoría está pasando a ser es la propia teoría, la teoría de la evolución, representada en selección natural. Esto representado en el universo de los virus, lo mismo que el darwinismo puro, digamos, ¿no es cierto? Selección natural. Exacto. Ahora, lo que es importante destacar es que uno se pregunta si es que esto va a seguir ocurriendo, si es que nos vamos a enfrentar también, ¿cierto?, una serie de preguntas que derivan de esta observación, si es que vamos a tener que vacunarnos de forma anual, como se hace con influenza. Y hay algunos antecedentes ahí que dan a pensar de que este virus muta a una tasa sumamente o significativamente menor que otros virus como influenza justamente. O sea, se sabe que el genoma de los coronavirus no muta tan frecuentemente, 5 veces menos que influenza.
también su genoma es un solo segmento, a diferencia de influenza que tiene varios segmentos, y por tanto es menos probable la recombinación o la combinación de segmentos para generar nuevas variantes, nuevas cepas. Y eso en el fondo es positivo porque da luces de que si bien pueden ocurrir mutaciones, y era esperable que ocurriesen mutaciones porque el virus se está adaptando al humano, estas mutaciones van a ocurrir a una tasa bastante menor a la que ocurren en otros virus como influenza. Y eso da esperanza de que podemos siempre estar a tiempo de generar, si es que es necesario, nuevas vacunas para combatir nuevas variantes. Pablo, me gustaría aprovechar tu participación de este Instituto Milenio, Universidad Católica, que sabemos que donde se está desarrollando probablemente, y desde antes del caso del coronavirus, o de este coronavirus, se está desarrollando uno de los trabajos más de punta en Chile respecto de vacunas. De hecho, ahí mismo donde tú trabajas estaban desarrollando de manera de liderazgo mundial, probablemente, el caso de la vacuna del sincicial. Tienen una expertise muy grande. ¿Cómo ves tú el universo de las vacunas? ¿Qué es lo que ves hacia adelante respecto de Chile, de lo que va a llegar, cuándo va a llegar? ¿Qué es lo que se comenta en el mundo del mundo de la vacuna, por llamarlo de una manera gráfica? Sí, primero que nada, el escenario mundial es sumamente positivo, ¿cierto? A la fecha tenemos algunas 5 vacunas contra SARS-CoV-2, contra COVID-19, que han demostrado tener una eficacia muy alta. Y, ante todo, han demostrado ser eficaces, cosa que no sabíamos hace 5 meses, no tenemos idea si es que todas estas vacunas que se están desarrollando, alguna de ellas tendría capacidad de proteger contra COVID-19. Así que, de partida, es una excelente noticia el que haya más de una vacuna contra COVID-19, lo cual a la vez da también alternativas, opciones a los distintos países alrededor del mundo de poder optar, poder acceder a estas vacunas de forma oportuna y en cantidad suficiente para inmunizar a la población. En el caso de Chile, estamos sumamente bien preparados. Hace poco salió, de hecho, una nota en el New York Times donde se comparaba cada país que tan preparado estaba, qué acuerdos había realizado a nivel mundial para asegurar dosis de vacuna para su población, y Chile está rankeado 5. Chile estaba muy bien rankeado, significa que hizo muy bien la pega desde muy tempranamente de generar acuerdos con productores de vacunas, con desarrolladores de vacunas, para garantizar ese abastecimiento en el momento que se mostrase su eficacia. Y parte de una de esas vacunas es justamente la que se está evaluando en Chile en un estudio clínico, en el cual participa la Universidad Católica con una serie de otras universidades a través de un consorcio de universidades para evaluar vacunas contra COVID-19, y que gracias justamente a esa colaboración científica en torno al estudio clínico se pudo asegurar un número significativo de vacunas en un tiempo muy acotado, muy rápido de abastecimiento para la población chilena, justamente por ser parte de esa colaboración científica. Por lo que entiendo, tú me corriges, pero en Chile tiene, en el caso de Sinovac, que es la China, de origen chino, con la cual está trabajando muy de la mano con la Universidad Católica, tenemos contratos como país para 10 millones de vacunas el primer trimestre. Enero, ahora ya, 4 millones de dosis. Febrero, 3 millones de dosis. Marzo, 3 millones de dosis. Sabemos que son 2 dosis por persona. Pero hay un detalle. Tenemos el contrato, tenemos prioridad, tenemos la fecha, pero todavía no están los datos en China, no se han publicado los datos para permitir la aprobación de esa vacuna. Tiene, entiendo, buenos rendimientos, buena eficacia, pero otra cosa es que digan, listo, estamos, como pasó con Pfizer, como pasó con Moderna. ¿Sabes tú cuándo puede ser esto? Porque dicen entre diciembre y enero, pero estamos muy expectantes. Muy próximamente vamos a ver ese resultado de eficacia. Hace poco se informó un adelanto de ese valor. Se sabe o se informó que es superior al 50%, y se informó ese valor porque ese es el valor mínimo requerido para poder registrar una vacuna de uso contra COVID-19, según lo determina la FDA, la EMA en Europa y así una serie de otros organismos regulatorios mundiales. Entonces, ese es un dato preliminar, en el fondo, que se anunció mientras se depuran los datos de eficacia que se obtienen desde los distintos estudios clínicos que se están realizando con esta vacuna en distintos países. Hay que recordar que este estudio clínico con la vacuna de Sinovac se está realizando en Chile, pero también en Brasil, Indonesia y Turquía, y por tanto es necesario juntar los datos de estos distintos estudios clínicos, depurarlos, cuáles son casos de COVID confirmados, para sacar un dato de eficacia final
robusto estéticamente que permita entonces proceder con los siguientes registros que corresponden. Como un dato preliminar, se informó hace algunos días un dato interino de eficacia de esta vacuna con los datos de Indonesia, perdón, de Turquía, y el cual se determinó que esta posee una eficacia alrededor del 90%, lo cual es muy prometedor y obviamente queda por confirmar con los datos consolidados de todos los estudios clínicos que se están desarrollando y que van a dar lugar, como tú decías, al Pablo, registro. pero tú conoces los tiempos, sin comprometerte, porque además no te corresponde a ti fijar los tiempos, pero tu experiencia te indica que luego días, luego semanas o luego es meses. Porque estamos lamentablemente muy exigentes. Nosotros que estamos fuera del mundo de las vacunas, nos deben creer locos ustedes que viven en ese mundo. Pero es que el mundo exige este ritmo hoy día. ¿Cuándo es luego para poder consolidar los datos de Sinovac, para poder traerla a Chile como corresponde según los contratos? Nosotros esperamos muy prontamente y de hecho tiene que ser de la mano con justamente la planificación temporal que tiene Chile para la importación de estas vacunas. Obviamente es difícil pensar que va a tener la vacuna aquí antes de tener ese dato de eficacia, así que esperamos que sea muy prontamente y que apoye justamente estas gestiones que están haciendo la Senabast y el ICP de traer esta vacuna a Chile. A fines de la semana pasada, ¿sí?, el Instituto Butantan, que es el brasilero en São Paulo, que está, entiendo, haciendo este trabajo con la vacuna, habían anunciado una fecha, después la echaron para atrás y eso generó cierta incertidumbre de que no estaban funcionando las cosas como se esperaba. ¿Tuviste alguna información de qué pasó allí? Sí, es lo que mencionaba anteriormente, no es porque no estén funcionando las cosas, al revés, porque se quiere que funcionen bien, se quieren datos estadísticamente robustos, consolidados, no solo de un sitio clínico, de un sitio de estudio clínico, que sería Brasil, sino también de otros sitios del estudio con esta vacuna, como son Indonesia y Turquía. En Chile, nosotros hemos iniciado este estudio clínico relativamente recientemente comparado a los otros, y por tanto no tenemos datos de eficacia para aportar, pero sí los otros estudios clínicos en los otros países que mencioné, y por tanto es importante tener este abanico de resultados de eficacia de distintas partes del mundo para consolidar un resultado de eficacia global, robusto, sólido, que pueda dar con certeza una eficacia que es de interés obviamente para la agencia regulatoria. Pablo, y también uno puede leer información de diarios serios británicos, por ejemplo, que indican que esta semana se daría ya la autorización en el Reino Unido para la vacuna de Oxford AstraZeneca, que en un momento iba como avión y tuvo una suerte de tropiezo, no sé si es justo el término, pero que ya estaría en condiciones nuevamente de pedir la autorización y salir al mercado de las vacunaciones. ¿Qué sabes tú al respecto? Sí, es muy positivo. Ahí lo que ocurrió, según lo que se reportó, es que encontraron en fondo en un grupo menor del estudio clínico que una dosificación distinta a la planificada inicialmente tenía mejor resultado que la planificada desde el comienzo, que la mayoritaria, la principal. Y eso obviamente conllevó a que tuviesen que hacer una serie de adecuaciones para consolidar esos datos y finalmente llevarlos a un dossier, en el fondo, de presentación de eficacia y de seguridad a las agencias regulatorias para su aprobación. Así que eso suma también de forma muy positiva al abanico de vacunas disponibles contra este virus. Insisto, esto son muy buenas noticias. Tener más de una vacuna, ya tenemos 3 vacunas que van a ser aprobadas en el corto plazo. En todo caso, las vacunas de virus inactivado están siendo aplicadas también en algunos países. Es muy positivo el saber que vamos a poder contar prontamente con vacunas contra este virus y así ir controlando esta pandemia. La científica húngara, esta mujer que se me va el nombre en este momento, que trabaja en Estados Unidos y que dicen que es la creadora de este sistema del RNA mensajero, que es la que usa Pfizer y Moderna, dice que para el verano, se refiere naturalmente al verano del hemisferio norte, este ya va a ser un tema, en ese momento vamos a poder superar y mirar hacia atrás el coronavirus, es decir, sería hasta nuestro invierno o primavera del próximo año, para ser generoso. ¿Tú compartes ese pronóstico? Esperemos que así sea. Ustedes saben que hay todo un desafío logístico para algunas vacunas. De hecho, las vacunas ARN, que son las vacunas dentro de las cuales ella contribuyó con esa tecnología, tienen el gran desafío de la logística de almacenamiento y transporte porque requieren de muy bajas temperaturas, a las cuales los mayores países no están adaptados o preparados para tener ese tipo de cadena de frío.
afortunadamente el resto de las vacunas, las más tradicionales y otras también nuevas, pero de tecnología novedosa, requieren condiciones más tradicionales de temperatura de refrigeración de 2 a 8 grados que sí se puede proveer en la mayoría de los países. Así que si todo anda bien con el abastecimiento de las vacunas, de los distintos productores en los tiempos que se han proyectado, es muy posible que a mediados de primer semestre o fin del primer semestre 2021 haya muy buenos indicios de baja de tasas de infección de este virus en distintos países, en distintas partes del mundo. Pablo González, del Instituto Milenio de Inmunología, profesor de la Universidad Católica, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y por explicarnos. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Encantado. Chao. Igualmente, buenas noches. Igualmente. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Aumenta la delincuencia, no grave robos. Evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.com. Despejado, 27 grados como máximo. ¿Qué escuchamos de fondo? Momento de emoción, orgullo. ¿Le suena la voz que estaba escuchando? Yo en un momento incluso me desconcentré porque dije, ¿será lo que estoy escuchando yo?